Buenas noches a todos los oyentes de En Búsqueda, en Radio Peñarroya. En esta noche tenemos con nosotros al Padre Ángel de la Victoria, que con motivo de la campaña del Domo está aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ángel, eres religioso, sacerdote, javeriano. ¿De dónde brota esta congregación? ¿Cuál es la misión fundamental o la vocación, el carisma especial de esta congregación? Pues el nombre de Javerianos es que el obispo que nos fundó, fuimos fundados a finales del siglo XIX, hacia el 1895, por un obispo italiano que se llamaba Guido Maria Conforti, que quería haber ido siempre a misión y por diversas causas, entre ellas de salud, no pudo ir. Y él tenía siempre como modelo y ejemplo a San Francisco Javier, que sabemos que fue el gran misionero de España y patrón de las misiones del mundo entero, que pasó su vida prácticamente entregado a la misión y su objetivo era llegar a China y murió justo llegando a las puertas de China en Sanchón. Entonces Guido Maria Conforti, el obispo que nos fundó, él quería seguir los pasos de San Francisco Javier y desde el comienzo él fue nuestro modelo, nuestro guía y al que nosotros teníamos que imitar siguiendo a Jesús. Y por eso los misioneros de Javerianos éramos los que teníamos que seguir la actividad de San Francisco Javier en China. Y desde su fundación en 1895 hasta 1950, año de la revolución de Mao Zedong, pues estábamos únicamente en China. A causa de esta revolución, de la persecución, de las expulsiones, pues ya nos extendimos un poco en los distintos continentes y actualmente estamos en América, en África, en Asia. Y bueno, pues siguiendo estos pasos de San Francisco Javier, el gran misionero al ejemplo de Jesús. Tú eres navarro, ¿verdad? Sí, soy de Navarra, sí. Y actualmente creo que estás en Murcia, ¿verdad? Pero ¿has estado en qué países de misión? Pues trabajando, si se puede decir, he estado en Chad, que es un gran país que está en el centro de África, pero antes estuve en Camerún, límite con Chad, un poquito más al sur, en la zona tropical. Yo allí fui a hacer la teología. Sabemos que para ser sacerdote hay que hacer estudios de filosofía, teología, y cuando yo estaba haciendo la filosofía, pues me enteré y tuve la ocasión de poder pedir de seguir mis estudios, continuarlos y acabarlos allí en Camerún. Y entonces yo pasé los 4 años de teología en Camerún. Teníamos una comunidad en un barrio periférico de la capital y estudiábamos en un centro que estaba creado por distintas congregaciones misioneras, desde los claretianos a los escolapios, los maristas, y nosotros también estábamos presentes. La mayoría de los estudiantes eran africanos, Senegal, del Congo, de Camerún, Guinea Ecuatorial, y bueno, había algún europeo, era un italiano y yo, pero fue una experiencia muy positiva. Y ya después de la experiencia de Camerún, pues yo fui destinado a Chad, donde he pasado 10 años. ¿Y cómo surgió tu vocación misionera? Pues eso es lo que a menudo me preguntan y yo digo pues que no hay ningún misterio, no recibí ninguna llamada de lo alto, sino que fue pues en cierto modo yo creo que es todo obra de la providencia, ¿no? Yo estudiaba en un instituto público, yo soy del sur de Navarra y era un instituto en el que varios pueblos de la comarca íbamos allí a estudiar y cuando yo estaba en tercero de BUP, el actual cuarto de bachiller, creo que, o primero de bachiller, pues hubo un misionero javeriano que vino a hablarnos, él había estado en Brasil, en la zona del Amazonas, y él vino a hablarnos pues de su actividad, de Brasil, de la misión de los javerianos, y eso como que me picó por dentro, comenzamos la relación, la amistad, y yo comencé a conocerlos y prácticamente desde ahí pues ya cuando acabé el COU, el actual segundo de bachiller, pues decidí de dar el salto y de continuar con ellos. ¿Y la vida de un misionero en esos países, países pobres, países donde los católicos son minoritarios, cuál es la labor de un misionero en esos países? Pues nuestra labor, yo digo, es de llevar a Jesús, de ser testigos de Jesús.
Y mucha gente hoy en día, sobre todo en los institutos donde hablamos, cuando yo pregunto quién es el misionero, enseguida hablan solo de la ayuda, de la cooperación, de todo lo que es acción social, que es fundamental. Pero yo les digo, pues mi primera función allí, por lo que yo fui, fue por transmitir esta riqueza que no es nuestra y que todos tienen derecho a conocerla, que es la riqueza de Jesús, la riqueza de su palabra, conocer todo lo que Jesús nos enseña de nuestra relación con Dios, de nuestra relación entre nosotros y cómo esto nos compromete la vida y nos complica la vida y nos hace vivir de otro modo. O sea que nuestra tarea allí es prácticamente evangelizadora. Nosotros estábamos en una zona muy rural del Chad, a unos 500 kilómetros de la capital, y bueno, en la diócesis el obispo nos había cedido una zona, pues unos 130 pueblos, estábamos 4 compañeros, y nuestro trabajo era fundamentalmente formación desde el Evangelio. Y claro está que el Evangelio nos lleva a comprometernos en muchas realidades y con la gente en los pueblos, viendo sus necesidades, veíamos cuáles eran las urgencias que teníamos que tocar y que tendríamos que dar una solución. Y desde el Evangelio salía toda la actividad social, pero fruto del Evangelio. A la hora del anuncio cristiano, del anuncio del Evangelio en esos países donde en ocasiones hay una mentalidad no católica, ¿hay algún enfrentamiento? ¿Enfrentamiento moral, enfrentamiento de cara a lo dominante? ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene la Iglesia africana hoy en esos países? A mí no me gusta mucho hablar de África en general, porque es que África es muy plural. Son 53 países muy distintos, con cantidades de grupos étnicos distintos. Yo hablaría un poquito de la Iglesia del Chad, que es lo poco que conozco. Y allí, por ejemplo, lo que yo he descubierto es una iglesia joven, porque allí los primeros misioneros llegaron en 1953, pero una iglesia con mucha frescura y con ganas de seguir de verdad y de seguir en serio pues lo que Jesús nos dice. Allí uno de los retos más importantes es el cómo el Evangelio puede penetrar la tradición y que no sea solo un barniz que se hace en la fachada, el bautizar a la gente, sin que este Evangelio les ayude a vivir de otro modo, a poner en cuestión ciertas tradiciones que ellos tienen, que algunas de ellas son muy buenas, pero a saber discernir lo que ellos tienen que guardar y lo que ellos tienen que dejar. Y otro desafío muy grande que yo creo que en la Iglesia del Chad y en general, por lo poco que conozco de África, es el cómo la Iglesia puede llegar a ser autosuficiente, que no dependa de otros lugares. Es verdad que son países y continentes pobres, pero con riquezas y cómo hacerles ver que ellos son protagonistas de la misión, que la Iglesia es suya. De hecho, allí nosotros en nuestra diócesis se decía la Iglesia era la familia de los de Jesús. Y si la Iglesia es nuestra familia, es tarea de todos nosotros y tenemos que comprometernos para llevarla adelante, sobre todo a 2 niveles, en cuanto a ministerios, es decir, todas las actividades que hay, desde catequesis, cáritas, justicia y paz, desarrollo, que haya gente que se encarga de llevar adelante estos trabajos, y también llevarla adelante en lo que es autosuficiencia económica, que los cristianos vean que la parroquia es suya, que la iglesia es suya y que no pueden depender de otros. Entonces este es otro desafío grande para la iglesia. Y creo que otro desafío grande con respecto a la sociedad del país es cómo ser signos en medio de países de pobreza, porque en realidad nuestro Chad es el 6º país más pobre del mundo, es una situación bastante difícil. A veces es una pobreza por ignorancia, por mala gestión, por corrupción. Entonces, como los cristianos ser luz allí de claridad, de buena gestión, de progreso, de buscar el bien común, pues yo creo que también es un desafío muy grande. Otro desafío grande que en nuestra diócesis teníamos allí era todo lo que se refiere a la justicia y a la paz. Como en medio de países donde las injusticias son muy grandes, donde la ley a veces es marcada por el fusil, pues como
la Iglesia ser signo de justicia, de paz, como ser constructora de derechos humanos, de defender la dignidad de la persona. Y bueno, otro desafío enorme también es el de lucha contra el desarrollo, contra el subdesarrollo, todo lo que se refiere a educación, a sanidad, a proyectos de agua, que es lo que en realidad la Iglesia está haciendo. Yo creo que lo bonito es que son desafíos, pero que no son realidades en las que la Iglesia no está comprometida, sino que lleva ya muchos años comprometida en ello. El misionero no es un idealista o un utópico, ¿no?, que va por su cuenta, sino que el misionero se siente enviado, ¿no? Sentir la cercanía de las iglesias madres, ¿no?, de la iglesia de aquí de Europa, allí, en África, donde tú has estado, ¿has sentido la cercanía de las iglesias? ¿Es un factor importante el sentirse vinculado, unido a la iglesia de origen? Yo creo que eso es fundamental y quizás allí lo sentimos muchísimo más que vosotros lo podéis sentir aquí, sobre todo por el aislamiento en el que se vive, la poca comunicación, a veces también por el mundo tan pequeño que allí es, porque allí la vida gira, nosotros estábamos en una zona rural, gira alrededor de la agricultura, los problemas de todos los días de la gente, y parece como que no hay un horizonte. Entonces el saber que estamos allí enviados por esta iglesia y que aquí hay gente que nos apoya, que nos acompaña, que nos ayuda en la oración, que nos tiene presentes, pues eso para nosotros eran grandes bolsas de oxígeno y bueno, pues un gran ánimo que nos hacía ir adelante. Además, yo creo que es lo bonito de la Iglesia, ¿no?, la universalidad, que estamos en comunión a pesar de estar lejos. Y otra cosa muy grande que nosotros sentimos y que es real es la colaboración entre las iglesias también a nivel de compartir lo que tienen. Os decía antes que hay una gran preocupación es por la autosuficiencia para la vida del día a día, la gestión ordinaria, pero claro está en lo que se refiere a proyectos más grandes de sanidad, de educación, pues es una iglesia que todavía necesita del apoyo de iglesias hermanas como las de aquí. Y eso sí que lo hemos vivido, desde la colaboración de hermanamientos con parroquias, la ayuda de Manos Unidas, que es nuestra organización católica para el desarrollo, pues ha habido siempre una interrelación y eso a nosotros nos ayuda mucho. Quiere decir que además lo bonito es eso, que tú estás allí pero no estás solo y que cuando tú te vas sabes que va a haber otros que siguen y que lo que tú has comenzado pues se va a continuar, porque no es obra tuya, sino que es obra de todos nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Padre Ángel, por estar con nosotros en nuestro programa. Y ciertamente, como él nos ha dicho, no solamente los misioneros piden una colaboración económica, aunque ciertamente la colaboración es un elemento de generosidad por parte de todos nosotros, sino que también es el ser, el sentir la cercanía, el que todos nosotros somos llamados a la misión y que sobre todo que nuestra misión fundamental es anunciar a Jesús y que ellos que están lejos, sintiendo la cercanía, el apoyo, la oración de los que estamos aquí, es la razón fundamental para su presencia en esos países de misión, aunque también el nuestro lo es. Bueno, pues continuamos nuestro programa. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.